Dice, bueno, yo voy a crear hoy una nueva religión y se inventa unas cuantas doctrinas y va a sus vecinos o lo pone en Facebook tratando de que la gente lo siga. Quiero decirle que va a obtener muy pocos seguidores. Es difícil, óigalo bien, es difícil que la gente lo siga a uno. Y entonces en la época de Jesucristo, quiero decirles que, por ejemplo, el apóstol Pablo no está pensando, voy a traer una nueva religión. O tampoco el mismo Jesucristo. Cuando usted lee los evangelios se va a dar cuenta que Jesucristo sigue mayormente la religión judía. Jesucristo nunca dijo, y usted lo puede leer en los evangelios, les traigo una nueva religión. No, él trató de darle el sentido a la vida judía. Eso es lo que hizo. Cuando usted lee el Sermón de la Montaña, se va a dar cuenta que él está tratando, dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos, pero no está cambiando propiamente las reglas. Entonces, ¿cómo surge esto? Que en un sentido, y los grandes teólogos, los biblistas, los expertos en Biblia, historiadores, filósofos, etcétera, todos están de acuerdo que el que le dio la forma más clara a lo que hoy nosotros conocemos como el cristianismo fue el apóstol Pablo. Pablo es, por decirlo así, el originador propiamente de lo que es el movimiento cristiano, porque cuando Cristo muere, propiamente él está solo en la cruz. Él mismo dice, hasta el Padre me ha abandonado. ¿Por qué me has abandonado? Los discípulos lo han abandonado, etcétera. Él está completamente en soledad. Y no es sino hasta que el apóstol Pablo empieza su labor misionera en otros campos que empieza el movimiento cristiano a crecer propiamente dicho. Ahora, ¿qué sucede con esto de ser llamado a servir como pasa con el apóstol Pablo, que ya voy a estar hablando? Yo pienso que parte de lo que marcó una diferencia es que él tenía propósito su vida. Y aquí lo puse en plural, hablando de nosotros, una vida con propósitos, porque hay más de un propósito en la vida. Uno de ellos que voy a estar mencionando hoy es el servir. Pero la vida es mucho más amplia. Y yo creo que el apóstol Pablo efectivamente trató de moverse en esta esfera de tener una meta. Y ya voy a hablar de este tema. Y yo creo que esta meta es un proyecto de vida. No es algo momentáneo que aparece súbitamente y luego desaparece, sino es aquello que nos impulsa a seguir adelante. Es un llamado apostólico en ese sentido. Es algo que uno fija su vida y su meta allí y avanza sin importar los obstáculos, porque de esa manera es que vemos que el apóstol Pablo logró su cometido. Tanto así que si usted lee alguna de las cartas de Pablo, se dará cuenta de que él habla de que su trabajo no es algo espontáneo, a ver qué sucede. Uno encuentra cuando lee las cartas del apóstol Pablo que era un hombre decidido, determinado, tenía un proyecto de vida, y él lo compara, 1 Corintios capítulo 9, con los deportistas. Cuando uno ve las olimpiadas o ve el básquetbol de la NBA o el fútbol del NFL, uno sabe que esa gente dedicada, disciplinada y consagrada a su trabajo. Esos deportistas se esfuerzan cada día, cuidan su dieta, hacen mucho ejercicio y tratan de vivir una vida enfocada en eso. Y por eso llegan a los niveles que llegan y logran tener mucho dinero, por supuesto. Y el apóstol Pablo dice que así como un deportista está enfocado en su disciplina, dice, yo de la misma manera estoy enfocado. Yo no soy como un boxeador que pelea dando golpes al aire. Yo sé hacia dónde voy, dice él claramente. Y eso es un proyecto de vida que marca la diferencia. Y la pregunta es, ¿cómo está su proyecto de vida? ¿Es usted una persona enfocada en sus metas? ¿Una persona que sabe hacia dónde va? ¿O es quizás una persona que pierde el tiempo, no se sabe concentrar, se distrae con mucha facilidad, como vivimos en la época de internet? Dice que ahí está yo, ¿verdad? Yo va corriendo hacia los objetivos de la vida, ¿y qué es lo que lo distrae? El internet, el Facebook, el Instagram, YouTube, y pasamos distraídos. ¿Cuántos de nosotros a veces nos pasamos horas y horas viendo videos que no tienen mucho sentido y estamos distraídos de la vida? Tenemos quizás la meta,
Quisiéramos bajar de peso, quisiéramos comer más saludable, quisiéramos tener mejores relaciones interpersonales, pero estamos atrapados en la vida. Y esto hace, mis queridos hermanos, que no avancemos. Nuestros sueños y nuestras metas deberían ser perseguidos con sagacidad. No te rindas, lucha por tus sueños, le dice uno a una mujer. Y le dice, mi sueño eres tú. Ah, no, entonces ríndete, le dicen. No hay posibilidades. En las empresas y en las asociaciones siempre le dicen que usted debe planificar 1, 2, 3, 5 años adelante para saber hacia dónde va, ¿cierto o no? Los que están en ese mundo saben que eso es cierto. Y miren aquí, ¿en dónde te ves en 5 años? Mira, yo solo estoy tratando de sobrevivir de aquí al viernes, dice. ¿A qué te dedicas? Soy modelo para fotos de gimnasio, pero estás muy gordo. Sí, es que yo soy el antes. Me ponen la foto de antes y después. Yo soy el antes. ¿Cómo van sus metas? La profesora le dice a Jaimito, a ver Jaimito, la frase yo busco novio, ¿qué tiempo es? Tiempo perdido, profesora. Debemos estar enfocados, es lo que aprendemos del apóstol Pablo y aprendemos de la vida de Jesús, que sabían hacia dónde se dirigía su vida. Ahora, déjeme decirle que la historia que acabamos de escuchar, no sé si puedes atender a la lectura del libro de los Hechos, es la vida del apóstol Pablo antes de conocer al Señor. Y usted debe saber que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él odiaba a la iglesia, odiaba a los seguidores de Jesús, y él estuvo anuente dando su voto positivo cuando apedreaban a Esteban. Esteban es el primer mártir de la iglesia y él participó en el martirio de Esteban. O sea que él era un perseguidor y así se le presenta en la Biblia. De hecho, mire cómo comienza la historia de Hechos. A Pablo se le llamaba también Saulo. Dice, Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote para pedir cartas y perseguir a los creyentes. Póngase a pensar, él era un enemigo de la iglesia. Era alguien que en verdad odiaba a los cristianos. Y de hecho, en esta época a los cristianos no se le llaman cristianos. Hoy estamos nosotros acostumbrados a hablar del movimiento cristiano. En ese tiempo no era así, se le llamaban los discípulos. Los discípulos, o sea, los seguidores del Señor. Pablo era un enemigo de la iglesia y perseguía a los cristianos. Aquí está el pasaje que dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él iba hacia Damasco. Él estaba en la capital, en Jerusalén, y quería dirigirse hacia el norte donde estaba Damasco, porque allá había una iglesia bien fuerte que seguía los principios de la fe que hoy llamamos la fe cristiana. Y cuando se dirigía en camino hacia Damasco, sucedió lo que muchos han escuchado, la visión de Pablo en el camino. Eso es algo que cuesta mucho describir porque no conocemos todos los detalles de lo que le aconteció a Pablo en el camino de Damasco. Lo cierto del caso es que la historia bíblica sí menciona algo de lo que le aconteció, pero sin entrar en detalles. Por ejemplo, dice, en el camino a Damasco, para cumplir esa misión de recoger cartas y perseguir a los cristianos, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Noten, esa historia está resumida, no nos habla todos los detalles que quisiéramos saber, pero lo cierto del caso es que él tuvo un encuentro con Jesús. Dice que cayó al cielo por esta luz brillante que le apareció. Dice que cayendo en tierra oyó la voz que le preguntaba, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es una buena pregunta, ¿por qué perseguía Pablo
a la iglesia cristiana? Es una buena pregunta. Como ya dije, Pablo no estaba tratando de fundar una nueva religión, no estaba tratando de formar un nuevo movimiento. De hecho, él mismo dice en sus cartas que él era un judío súper celoso, farisaico, y él quería mantenerse dentro de ese movimiento. Él nunca trató de decir, ahora voy a fundar una nueva religión y a ver cuántos me siguen. De ninguna manera. No era su propósito, lejos estaba de su mente el pensar de esta manera. Y cuando nuestro Señor se le aparece, dice que cayó al suelo y le preguntó, ¿por qué me persigues? Y hay una frase aquí que llamó la atención mía y estoy seguro que también la suya. Después de que le dice, ¿por qué me persigues?, aparece esta frase, óigala: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Interesante. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Usted dirá, bueno, ¿y por qué tengo esos bueyes allí? Bueno, hay que entender qué significa eso de coces contra el aguijón. En la antigüedad, cuando araban los campos, los bueyes a veces había que empujar. Y el que estaba arando atrás usaba una varilla con una punta y los pullaba o los punzaba, no sé cuál palabra utiliza usted, para que avancen, como hoy que usan el chuzo eléctrico, ¿no es cierto?, para que caminen. Entonces en ese tiempo no había electricidad, bueno, siempre ha habido electricidad, pero no tenían el chuzo eléctrico. Entonces usaban una varilla con una punta para punzar y empujar a los bueyes. Pero los bueyes se enojaban, por supuesto, y a veces trataban de al que los estaba punzando y daban contra la vara, y entonces se punzaban más. Es como que hoy, voy a ponerlo en términos modernos, que a todos nos ha pasado, si nos enterramos una espinita en el dedo, ¿cuántos de ustedes la aplastan así para que se hunda más? Obviamente no. Eso es dar coces contra el aguijón. En vez de tratar de sacarla, es empujarla hacia abajo. Y Pablo estaba luchando contra Dios y por eso le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, que sigas pullándote más y más, cuando yo claramente he manifestado mi poder a través de mis seguidores y tú los estás persiguiendo. Dura cosa te es dar coces. Coces son esos golpes, tratando de hundir la espinita contra el aguijón. Y yo creo que Pablo se encuentra aquí en una gran encrucijada, como a veces nos encontramos todos nosotros. ¿Cuál camino seguir? ¿Cuál es el sentido de la vida? Les dije que me costó encontrar cómo anudar el tema de este pasaje en un concepto un poquito claro, y yo creo que tiene que ver con el sentido que le damos a la vida. Yo creo que muchas veces nosotros damos coces contra el aguijón porque no sabemos qué camino tomar, qué dirección tomar, hacia dónde ir. A pesar de que hemos sido bautizados, creemos en el Señor, muchas veces nuestra vida se ve diluida, por ponerlo así, y no sabemos cómo enfocar la energía, el tiempo. Creo que es un denominador común para la mayoría de nosotros el pensar que la vida se nos escurre entre los dedos como arena y no le hemos sacado todo el jugo al tiempo como deberíamos. Y el tiempo perdido, decía mi mamá, no sé si su mamá, hasta los ángeles lo lloran. Y esto nos enseña de que debemos aprender a enfocar nuestra vida en ese gran objetivo mayor que debiera ser el norte espiritual que nos empuja hacia adelante. Y yo creo que ese norte espiritual está cuando Dios viene a nuestro encuentro a través de Jesucristo. Él orienta y reorienta nuestros caminos de tal suerte que podemos saber enfocarnos hacia dónde vamos. Y si hay algo que debiera concentrar nuestra energía y nuestro tiempo en esta vida, es vivir a la sombra de la cruz. Así como Jesucristo se le aparece al apóstol Pablo, Él quiere que en nuestro encuentro con Él vivamos a la sombra de la cruz. En la medida que estamos cubiertos por el mismo Señor Jesucristo, en esa misma medida vamos a experimentar que nuestra vida cobra ese norte espiritual. ¿Y cuál era el centro del mensaje de Jesucristo? Era el amor. Amar como Cristo nos ama. Y de hecho, así somos exhortados por el mismo Jesucristo. Parte de lo que sucedió en el Jueves Santo es que le da el gran mandamiento que nos amemos unos a otros como yo
os he amado, dijo Jesucristo. Y este amor nos debe conducir, por tanto, al punto donde quiero llegar, que es el servicio, el servir. Yo pienso que nuestra vida terrenal haya una orientación apropiada. Es como ese imán que atrae todos los demás esfuerzos metálicos hacia un punto cuando nos enfocamos en servir. Cuando nosotros nos quitamos el ego o lo ponemos momentáneamente de lado para enfocarnos en los demás, Dios no quiere que nos olvidemos de nosotros mismos. De hecho, nos dice que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, porque el amor a uno mismo es importante. Pero ese amor debiera rebalsar hacia los demás en un servicio. Y yo creo que hay dos áreas específicas de ese servicio. Nuestras palabras. ¿Cómo usa usted sus términos, sus palabras al interactuar con su esposo, su esposa, sus hijos o los que están cerca de usted o aquí mismo en la iglesia? ¿Son palabras que edifican, que animan, que motivan, que levantan? ¿O son palabras que acusan, que levantan el dedo acusador y empezamos a señalar los errores de los demás? Yo pienso que una forma de servicio que Dios nos ha llamado a dar es usar nuestras palabras para edificar, como una herramienta poderosa para ayudar a los demás. Y lo otro, brevemente, que quiero decir, pero lo voy a continuar la próxima semana, son nuestras acciones. Nuestras acciones debieran estar enfocadas en servir a los demás, en ayudar, no en aplastar ni humillar, sino en animar y levantar al caído. Es contar la historia o repetir la historia de Cristo en nuestras vidas. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo precisamente. Él reflejaba el amor de Cristo y él mismo dice: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Por tanto, yo creo que en resumidas cuentas somos llamados a ser como Cristo. Y la vida de Cristo se caracterizó por un servicio desinteresado a los más necesitados. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a continuar.